¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde de viernes para todos. ¿Cómo están allí del otro lado? Me imagino que con mucho calor porque volvió a sentirse con todo, pero parece que por ahí hay posibilidades de que vuelva un poco la lluvia, pero eso nos va a contar Kiara. Lo cierto y lo concreto es que estamos hasta las 5 de la tarde con muchas informaciones para compartir con ustedes. Sol, ¿cómo estás? Como siempre, un placer, Rolando. Un saludo para vos, para toda la gente del otro lado que nos elige en esta calurosa tarde de viernes, con mucha información para ustedes y, por supuesto, vamos a ir repasando cuáles son las más resaltantes de la fecha. Sin lugar a dudas, noticias que se desarrolla a estas horas que enseguida vamos a estar contando, pero también otros títulos que vamos a desarrollar, como por ejemplo esto que pasó en la colonia Aguará en Capitán Vado, un secuestro que se produjo en el transcurso de esta jornada. Hablamos de un secuestro express. Finalmente toda la familia fue liberada. La policía antisecuestro, al igual que la fiscalía, están trabajando en el lugar. Siguen los avances en el caso San Bernardino, aquel terrible atentado que cobró la vida de una víctima colateral y también de una persona quien sería justamente el objetivo de estos sicarios. Se identificó al presunto autor material de los hechos. Hay 2 autores intelectuales que ya están detenidos y otros 8 en este caso también que están siendo investigados por la policía. Un joven de 18 años sería el responsable de los disparos. En Villa Madrid Limpio fue detenido un ciudadano boliviano de 47 años procedente de Santa Cruz. Llamó la atención que repentinamente bajó de una unidad del transporte público. Él fue demorado y en su poder se encontró una importante suma de dinero que no pudo justificar hasta este momento. Un odontólogo fue detenido por efectivos de la Policía Nacional luego de una investigación que se iniciaba en la zona de Caguazú. Según la denuncia, una madre mencionó que el sujeto había abusado sexualmente de su hija, una menor de edad. Con 5 minutos, 36 grados la temperatura. Vamos a repasar los datos del tiempo, vamos a ver cómo va a estar el clima para lo que queda del día de hoy y por supuesto también cómo va a estar el fin de semana. Despejado a estas horas el cielo, una sensación térmica de 37 grados con 2, bastante elevada, 34% de la humedad y el viento norte que va soplando a 18 kilómetros por hora. Para lo que queda de esta jornada, meteorología nos indica que la máxima de hoy es de 38 grados. En la noche nos espera una noche bastante cálida, 33 grados a 28 la temperatura y ya por la madrugada una temperatura que iría de 28 grados a 24. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana sábado, meteorología nos indica que vamos a tener precipitaciones, mínima de 24, máxima de 36 grados. El día domingo, mínima de 24, máxima de 35. El día lunes, mínima 24, máxima 36. Y ya el día martes, de vuelta, aparentemente vamos a tener algunas lluvias otra vez. 25 de mínima y la máxima que alcanzarían los 36.
Hablamos del secuestro ocurrido esta mañana en la colonia Aguará, en Capitán Vado, departamento de La Mambay. Una familia de brasileños fueron privados de su libertad por desconocidos. Esto disparó la alerta luego de que una mujer, quien dijo ser esposa de un brasileño, llegara hasta una entidad financiera a solicitar una importante suma de dinero que finalmente no pudo retirar. Ellos arriendan una propiedad en ese lugar. Hasta el momento se desconoce si se llegó a pagar dinero por la liberación. Bueno, hablamos de esta situación que veníamos adelantando. Una persona de 18 años, un joven, ha sido identificado como el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de la joven Vita Aranda, y también con Marcos Rojas, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía. Sergio Infran señaló que continúa la investigación sobre este atentado que ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, en la ciudad de San Bernardino. Perdieron la vida 2 personas. El presunto sicario ya fue identificado. Se trataría de un joven de 18 años. Hay menores y ya tenemos también en otros casos identificados, ¿verdad? Son menores de edad que se dedican, por decir entre comillas, al trabajo del sicariato. Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros para poner a cargo del Ministerio Público, del juzgado, y para que estos menores también les saquemos de la circulación y que esté ya en un proceso abierto. Y en referente al caso que ocurrió en San Bernardino, seguimos trabajando, tenemos mucho que hacer. Por cierto, así como estaba mencionando, identificamos a varias personas, ya cuenta con orden de captura y tenemos equipo que está trabajando para ubicarle a esta persona y de esa manera dar cumplimiento al oficio fiscal. ¿Cuántas casas se alquilaron en San Bernardino para este grupo de gente que estaban en el box? Bueno, nosotros por lo menos como equipo, como el Departamento de Crimen Organizado, ubicamos 3 casas que se alquiló. Y bueno, algunas de las casas fueron inspeccionadas y otras allanadas. El sicario, un menor de edad. Es lo que manejamos. Tenemos una hipótesis que pudo ser una persona de menor edad que realizó los disparos. ¿Cómo habría estado vestido el sicario? Bueno, esa noche por lo menos la información que se pudo recibir fue que estaba con una remera de color blanco, ¿verdad? Pero son pocas personas que pudo divisar eso, puesto que al producirse los disparos, cada uno trató de huir de la zona de peligro. Vamos hasta el departamento de Canindeyú, donde agentes antidrogas, acompañados por el Ministerio Público, detectaron un campamento precario equipado con prensas, zarandas, gatos hidráulicos y otros implementos. Además, encontraron 2.530 kilos de marihuana que ya estaban listos para ser destinados al mercado brasileño. Bueno, y hablamos de esto que tiene que ver con el grupo Lince y lo que han definido las autoridades de la Policía Nacional, que anuncian la colocación de un puesto fijo del grupo Lince al costado del Panteón Nacional de los Héroes para reforzar la seguridad en el microcentro. La instalación cuenta con la anuencia de la Municipalidad de Asunción. Ahora de la detención de un odontólogo que se dio en el transcurso de esta jornada. Él estuvo prófugo varios meses, es sindicado de haber presuntamente abusado sexualmente de una menor de edad. Estamos hablando de Antonio Ramón Contreras Maldonado, quien fue detenido en su vivienda. El hombre abandonó su domicilio tras la denuncia. La madre de la niña afectada mencionó que el acusado llegó a abusar de su hija en una consulta a la que fue. Sostuvo que tras varias
consultas y de acompañar a la misma. Su hija un día dejó sola en el consultorio y que en ese momento se dio el hecho. El día de ayer se procedió a la detención del señor Antonio Ramón Contreras Maldonado, paraguayo mayor de edad, odontólogo, ya que esta persona tenía una orden de captura pendiente del juzgado penal de Caguazú por un hecho de abuso sexual de niños. Esta persona es odontólogo. En su consultorio acudía una señora con su hija menor. Posteriormente se ganaba la confianza de la paciente, vamos a decirle, y acudía nomás ya la menor. Y en una de esas consultas, este odontólogo supuestamente aprovechó para manosearla y toquetearla a la menor, y se realizó la denuncia, se prosiguió la investigación con la unidad fiscal que lleva la causa. Se investigó todo en cuanto a algunas evidencias que estábamos teniendo. Posteriormente, el día de ayer, se cumplió la orden de captura por este odontólogo que tenía por abuso sexual en niños. ¿Este odontólogo tiene ni idea de cuántos años venía ejerciendo la profesión en este consultorio en específico? Sí, la antigüedad exacta que estaba ejerciendo ahí su odontología no sabemos, pero ya es un odontólogo antiguo ahí de la zona. Inclusive ya se están manejando otros datos. Creo que ya hay más personas que se van a acercar para realizar algunas denuncias que no realizaron, y estamos prosiguiendo sobre esa investigación. Yo creo que este fin de semana vamos a tener novedades más referentes a este caso. Muy grave el caso, comisario, teniendo en cuenta que el sistema normalmente de estos profesionales es atender a solas a los pacientes. Sí, justamente estamos teniendo varios hechos de abuso sexual de niños. Ustedes siguen que siguen los casos, está aumentando, por eso se insistió con la fiscalía, se hizo un trabajo en conjunto, se juntó todas las evidencias, se documentó todo, y gracias a Dios el día de ayer se pudo tener a este profesional, doctor de odontología, y vamos a ver cómo termina este caso. ¿Dónde se encontraba esta persona, nos mencionaba? Sí, en la vía pública, en el centro mismo de la ciudad de Caguazú. Ya fue puesto a disposición del fiscal interviniente y del juzgado penal que emitió la orden de captura. En estos momentos él se encuentra en la comisaría segunda. Se encuentra depositado en la comisaría segunda a cargo del juzgado y la fiscalía que lleva la causa. ¿Cuál es el mensaje que se deja a aquellos ciudadanos caguaseños quienes pudieron haber sido víctimas también de este profesional? Sí, y que se acerque a la oficina del Departamento de Investigaciones si hay algunas víctimas que no quisieron hacer las denuncias, con total reserva de los datos, ya que la mayoría son menores, y como usted está diciendo, y vos sos testigo de eso, que están aumentando los abusos sexuales de niños en este departamento. Situación de la pandemia precisamente en diferentes puntos de nuestro país, y nos centramos en la ciudad de Asunción y alrededores, porque la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, señaló en conferencia de prensa que se ve un descenso de casos positivos de COVID en comparación al último pico alcanzado, y que la letalidad de la variante Omicron es menor a la variante Gamma, lo que guarda relación también con una mayor cobertura de vacunación. En ese sentido, manifestó que los países de la región como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay tienen una tasa menor de letalidad porque registran una mayor cobertura de vacunación. La curva país está determinada en este momento por el descenso que se da en Asunción y Central, que fue los dos primeros lugares donde se dio el aumento exponencial. Y que recordarán que al principio hablábamos de que Asunción se encontraba ya en nivel 4, cuando los otros departamentos iban entrando en este ritmo, ¿verdad? Entonces, el descenso actualmente en promedio en estos lugares que mueve una densidad poblacional importante, y el departamento central, que es de mayor población, es del orden del 20%. Entonces verán también que el aumento se dio sobre todo en la semana 52. Si seguimos de izquierda a derecha, en Asunción vemos que fue 1.509 en relación a 205. Y en Central vemos que de 142 pasó a 900 y más. Entonces, en Asunción y Central empieza antes esta curva que es de Omicron, digamos, para poder atribuirle este aumento importante. No así en los otros departamentos, en que el aumento se dio un poco después. Por lo tanto, para que llegue a esas 5 semanas de aumento, tarda un poco más, y también, por lo tanto, es un descenso. En el transcurso de estos días se habló bastante sobre la posibilidad de un eventual juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Esta mañana el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, finalmente habló sobre este tema y se limitó a decir que no quiere contaminar los hechos. No obstante, adelantó que los integrantes de la bancada oficialista se reunirán este lunes para definir una postura al respecto.
hacer eso. Acá tiene que ser la fuerza de los hechos, se tiene que estudiar los hechos y si corresponde, corresponde, si corresponde, no corresponde. En Paraguay tenemos que acostumbrarnos a que el inocente, por más de que todos pensemos que sea culpable, si es inocente, es inocente. Y que el culpable, por más de que todos piensen que es inocente, si es culpable, sea culpable. O sea que acá tienen que hablar los hechos. Cuanto más contaminemos, este proceso se va a deslegitimar. Entonces, acá vamos a ver seguramente los hechos y los hechos van a hablar por sí solos. Los hechos no podemos ocultar, los hechos son los hechos y sobre los hechos. Yo voy a escuchar todo el proceso y reitero, yo no quiero contaminar con la política, con el proceso electoral y debilitar. Una crisis tiene que servir para fortalecer la institucionalidad. Entonces que hablen los hechos. Que hablen los hechos. Que la fiscal haya esperado que se le amenace con ese problema. Hay espacio para todo. Pero ¿cuál es la posición? Y la fuerza de los hechos que hablan. Si hay elementos, hay y nadie puede ocultar. Cuando hay elementos, si hay, y si no hay, no hay. Presidente, hablaron de este lunes. Va a haber, me informé que va a haber reunión de bancada. Con la ausencia del vicepresidente y del presidente. Presidente, el vicepresidente mencionaba que iba a hablar con usted acerca del cambio de la fiscal general. ¿Le parece que es el tiempo del cambio? Todavía no hablaron, presidente. Todavía no hablaron. Ahora, presidente, ¿lo ha hablado con el representante de esta Unión Paraguay? ¿De qué hablaron particularmente? De la avenida del nuevo embajador. Muchas gracias. Información urgente nos lleva hasta exteriores. Está trabajando Alejandra Pereira para darnos detalles con relación a la desaparición de un ciudadano ruso en la ciudad de Emboscada. Hay una persona detenida, Alejandra, o dos personas al menos. Una de ellas sería la responsable de haber abandonado la camioneta en la zona de Villaliza. ¿Cómo estás? Exactamente, Rolando, un saludo para los compañeros y los televidentes. Estamos aguardando aquí en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional la llegada de dos personas. Estamos hablando de que serían aparentemente presunto autor y cómplice de la desaparición de este ciudadano ruso, que ya estábamos dándole seguimiento y que ya se cumplieron 8 días justamente de este suceso ahí en la zona de Emboscada. Según los datos preliminares, aparentemente uno de ellos sería boliviano. No podemos confirmar si es que el otro también sería de esa nacionalidad, pero desde aquí nos confirman que aparentemente ambos serían extranjeros. Ellos fueron detenidos en el aeropuerto, estaban alistándose para abandonar el país y nos confirman desde acá que en aproximadamente 15 minutos estarían llegando a la base de investigaciones. La identidad al menos de uno de ellos sería Víctor Álvaro Rojas Vargas, de nacionalidad boliviana. Este sería el que abandonó justamente este vehículo en la ciudad de Villaliza el mismo día que este ciudadano ruso fue reportado como desaparecido. Se daba también el abandono de este vehículo ahí a cuadras, a metros nada más del hospital de esa ciudad, Rolando. Nosotros por de pronto seguimos aguardando. Lo que podemos confirmar es que ambos serían extranjeros, uno al menos de nacionalidad boliviana y el otro vamos a confirmar apenas lleguen las autoridades. Estamos pendientes, Alejandra. De hecho, en las imágenes de circuito cerrado se observaba una persona descender de la camioneta perteneciente a este ciudadano ruso, propietario de un motel en la ciudad de Emboscada, camioneta que incluso fue sometida a pericia y que se encontró en su interior restos biológicos que serían presumiblemente sangre. Una investigación que está en curso. Recordemos que todo eso va a ser confirmada ya por el laboratorio del Ministerio Público para determinar si corresponde a sangre humana, pero recordemos que durante la inspección se encontró una gran cantidad de sangre también en el motel perteneciente a este ciudadano boliviano, Alejandra. Exactamente, aparte hablamos también de personas que se podría decir de alguna forma, Rolando, previeron lo que tiene que ver con las imágenes de circuito cerrado. Ellos del hotel, del lugar en donde vivía este ciudadano de 42 años, ellos se llevaron las cámaras. En el momento en que abandonaron el vehículo, dejaron un accesorio que se trataría también de una cámara que generalmente lo que hace es grabar la ruta. Eso fue lo que dejaron ahí, no obstante también tuvieron cuidado con las huellas dactilares
y realmente todo esto lo hicieron de forma bastante minuciosa y con cuidado, se podría decir. Es por eso que estos análisis que ya también adelantaban los fiscales, los resultados más que nada se estaban ya aguardando ya desde hace días, teniendo en cuenta de que esos rastros de sangre, al menos que se encontraron tanto en el vehículo como en el motel, podrían finalmente determinar si se trataría de sangre humana y si pertenecería justamente a este ciudadano de nacionalidad rusa. Así que vamos a nosotros estar aguardando. Ya nos dijeron que una comitiva importante está por llegar y serían 2 ciudadanos, reiterar, de extranjeros. Uno al menos ya confirmado que es de nacionalidad boliviana y el otro apenas lleguen también vamos a ver la identidad y por supuesto también la nacionalidad, Rolando. De acuerdo a la información que se tiene, al menos de forma extraoficial, la policía habría realizado el seguimiento a partir de las cámaras de circuito cerrado del lugar donde se abandonó el vehículo del ciudadano ruso, y eso de alguna manera permitió también llegar a estas personas que fueron detenidas. Una de ellas al menos se los indica como el responsable de conducir el vehículo y abandonar allí en la zona de Villa Elisa, y eso permitió la detención. Nos imaginamos que va a arrojar datos importantes. Se dio justamente antes que ellos abandonaran el país, porque de haber salido del país la situación iba a ser distinta, Alejandra, y a partir de ahora lo que se sospecha es que podría arrojar algún dato interesante dentro de la investigación. Eso es al menos lo que se espera. ¿Se tiene ya el nombre del boliviano? Una de las identidades sí ya manejamos, Rolando. Víctor Álvaro Rojas Vargas sería uno de ellos, uno de los detenidos, el de nacionalidad boliviana, que fue aparentemente el que abandonó el vehículo en la ciudad de Villa Elisa. Gracias también a las cámaras ahí de circuito cerrado se puede observar características de este hombre. Es el que se lo observa ya saliendo prácticamente de esa zona con una remera negra. Ese día que también se estuvo averiguando, viendo más imágenes, se querían justamente mostrarle a los familiares si se trataría o no del ciudadano ruso, y finalmente los familiares descartaron también que se trataría de este empresario de 42 años. Ahora lo que habría que ver ya a partir de esto, también saber qué justamente hicieron con este ciudadano, porque para la fiscalía, al menos hasta lo último que se tenía era una desaparición de persona, Rolando. Ellos en todo momento señalaron eso, y a partir de los resultados de sangre es que iba a cambiar también esa carátula, porque ellos hablaban de que si daba positivo justamente a sangre humana, ya podrían estar hablando acerca de un crimen del que fue víctima justamente este hombre. Claro, de los datos también se desprende que una de las personas detenidas llamó mucho la atención porque en un momento dado habría intentado hacer una compra de un congelador, y también eso llamó poderosamente la atención del por qué quería comprar un congelador, algo bastante llamativo. Él, según los datos también que se tienen, no está colaborando con la policía en torno a este caso, y llama poderosamente la atención. De hecho, que la captura se dio a raíz del seguimiento que estaban haciendo en un momento dado, incluso por la gran cantidad de sangre que se encontró en el motel en emboscada, en el lavatorio del sanitario, sobre el colchón de la víctima, en el patio, también incluso huellas con manchas de sangre. Llamó poderosamente la atención, y de hecho que se sospecha de un posible crimen, pero esto no se puede determinar hasta tanto aparezca algo concreto. Pero por el tiempo de desaparecido, por las manchas de sangre que se encontró también dentro del vehículo, hace presumir que podría tratarse de un crimen. Eso es al menos lo que sospechan los investigadores, ya solo por la experiencia que tienen en este tipo de situaciones. Venías mencionando muchos detalles, muchas características, y lastimosamente todo apuntaría a eso. Obviamente, sin embargo, la investigación sigue su curso, pero entendemos que a partir de estas pruebas todo va avanzando y se va agilizando, Ale. Exactamente, a partir de lo que estos hombres también puedan señalar, vamos a tener
vamos a tener mayores detalles también de lo que finalmente pasó, porque hay que tener en cuenta que los familiares también fueron dando datos bastante importantes, aportando datos al Ministerio Público, por sobre todo también lo que mencionaban con respecto a la actitud de su hijo. Él aparentemente no tenía enemigos, era una persona que se dedicaba también al trabajo ahí en su motel, tampoco tenía amenazas, al menos que ellos conocían. Entonces hay que ver también en qué contexto se da, cómo es que estas personas también logran conectarse de alguna forma para que finalmente se dé una situación como esta, porque ayer jueves se cumplieron 8 días. 8 días y para el Ministerio Público al menos prácticamente no había rastros todavía de esta persona, y cambia rotundamente ahora con la detención de estos 2 hombres extranjeros. Reiterar, Víctor Álvaro Rojas Vargas, la única identidad que hasta ahora podemos confirmar es de este hombre ciudadano boliviano, quien fue el que abandonó el vehículo, y aparentemente la otra persona detenida también sería extranjero. Todavía no podemos confirmar de qué nacionalidad, pero estamos hablando de detenciones sumamente importantes para ver finalmente qué fue lo que pasó de este empresario de 42 años que ya se encuentra desaparecido desde más de 8 días ahí en la zona de emboscada. Bien que interrogaron a este ciudadano boliviano que en principio no quiso aportar informaciones, luego empezó a caer en contradicciones, y eso llamó poderosamente la atención de los investigadores, que seguramente tienen más informaciones también con relación al paso de esta persona. De hecho, que ya lo estaban siguiendo el paso de la persona que dejó esa camioneta en Villa Elisa. Incluso llegaron a hablar con testigos, y en ese momento ya se manejaba la información de que era un extranjero la persona que dejó la camioneta, pero no sabían si era el ruso o el ciudadano ruso o si era otra persona de otra nacionalidad, pero ya se hablaba de un extranjero, por lo menos de forma interna. Ya tenían este dato sobre la persona que dejó la camioneta allí en la zona de Villa Elisa. Con esto, de alguna manera, podría abrir un panorama un poco más amplio y tener datos con relación a esta persona cuyo paradero hasta este momento se desconoce, mientras también se aguardan los resultados de los estudios técnicos que está a cargo de peritos, tanto de la policía como también del Ministerio Público. Y mientras esto suceda, evidentemente la Policía de Homicidios también está avanzando en la investigación. ¿El hombre va a llegar en ese lugar, Alejandra? Exactamente. Cristian Picha Ricaldi, de nacionalidad boliviana, sería la otra persona aprendida también. Rolando Sol. A ver, ¿usted puede ver un ratito, Rodi? Cristian Picha Ricaldi, Ricaldi, sí, nacionalidad boliviana, sería la otra persona detenida. Aquí nos confirman también. Ahora, Alejandra, ya confirmamos entonces 2 bolivianos detenidos como sospechosos por la desaparición del ciudadano ruso. Exactamente, Rolando. Serían 2 ciudadanos de nacionalidad boliviana. En este caso, ellos estaban intentando salir del país cuando fueron también detenidos por agentes de homicidios, en este caso, que son los que se están encargando también de traer a estas 2 personas aquí hasta el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. 2 ciudadanos bolivianos, eso ya podemos confirmar aquí desde Investigaciones. ¿Ellos fueron detenidos en el aeropuerto, Alejandra, o dónde fueron detenidos? Ambos. O todavía no se tienen datos seguramente nos van a brindar, pero por ahí sí es que ya tenemos por lo menos el lugar donde fueron detenidos, porque algunos hablaban que estaban a punto de salir del país, y otros hablan de que quiso realizar algunas compras. Son informaciones preliminares todavía que se tienen, pero seguramente una vez que ya lleguen allí a investigación de delitos, ahí sobre la calle Azara, casi Estados Unidos, ya se tenga un panorama más amplio por parte de la gente de investigaciones con relación a estas 2 personas que ya están plenamente identificadas. Sol, estamos hablando de 2 ciudadanos bolivianos. Sí. Bueno, todas las pruebas que obviamente hoy tienen, de alguna manera las autoridades van apuntando a estas personas como sospechosas inicialmente, obviamente ya
todo el proceso determinará la implicancia o no de los mismos, pero sí, a una semana, poco más, ¿no? Semana y días, creo que fue el miércoles, que justamente se hablaba de la denuncia de su desaparición, Rolando. Sí, una semana, nos decía Alejandra. Una semana, ¿verdad, Alejandra? Exactamente, según la información que aportaba la madre, Rolando Scholl, ella tuvo el último contacto con su hijo, fue ese miércoles a las 23 horas aproximadamente. Ella precisaba eso a los fiscales. Al día siguiente se da el aviso a las autoridades de la desaparición de este ciudadano. ¿Por qué se da esto? Porque según el empleado en este caso es el que encontró al menos rastros llamativos, se podría decir, una vez que llegó al motel, y cuando quiso averiguar si es que su patrón se encontraba o no, él decía que aparentemente se fue a desayunar, fue que quiso recurrir a las imágenes de seguridad y ahí es donde se percata que el DVR, el disco duro, la memoria, finalmente fueron robadas, fueron sustraídas del motel, y es ahí donde ellos dan aviso a las autoridades. La última comunicación con la madre al menos fue el miércoles por la noche. El jueves ya finalmente se hace el aviso y es ahí donde llama mucho la atención, uno, lo que estamos mencionando, lo de las cámaras. Y otro, que dejó su celular, dejó sus documentos, dejó su arma de fuego también, y entonces ya fueron datos bastante llamativos también, que es por eso que ellos dan justamente alerta a las autoridades de una desaparición de persona. Y para recalcar lo que preguntaste, Rolando, según el parte policial al menos, dicen que ellos fueron detenidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Aquí lo estaban mostrando también los compañeros. Y según el informe policial, al menos señala ese lugar como el lugar de detención de estos ciudadanos bolivianos. Importante dato, Alejandra, recordemos también, entre otras cosas, esta semana hablaban los fiscales en una conferencia de prensa en emboscada luego de la pericia en la FOPE, y entre otras cosas mencionaban que de acuerdo a las estimaciones, el vehículo fue abandonado en la zona de Villa Elisa, en este caso la camioneta fue abandonada 2 horas después de haber salido de emboscada, y presumen que en ese trayecto también se habría limpiado porque no quedaron huellas dactilares extrañas dentro de la camioneta, y es por esa razón que hablan de que en ese trayecto se detuvo en algún lugar para limpiar todo tipo de evidencia. Prueba, sí. Eso es al menos lo que sí, acá, se sospecha. Los fiscales resaltaban la utilización de guantes, por ejemplo, de estos hombres. Justamente por eso que mencionás, Rolando, en el vehículo poco y nada se podría decir que en cuanto a huellas al menos se encontró. Sí, manchas de sangre que al menos por lo que pudimos percatarnos no lograron limpiar en su totalidad, y también esta cámara, este accesorio que tenía el vehículo que finalmente también sirvió de ayuda, hay que decir, para conocer el camino al menos que tomó ese vehículo hasta llegar al sitio en donde fue abandonado, que fue en la ciudad de Villa Elisa. Correcto, Alejandra. Vamos a estar pendientes, atento a tu llamado también ya allí desde Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde presumimos que en minutos nada más estarán llegando estas 2 personas detenidas, reiteramos, en nacionalidad boliviana. Una de ellas había sido identificado como la persona que condujo la camioneta al ciudadano ruso y la abandonó allí en la zona de Villa Elisa. Así es que enseguidita nada más volvemos contigo para ir ampliando esta información. Y Humberto, ya en minutos más. Sí, se están tardando un poquitito, Rolando, sí, porque hace cuestión de 20 minutos aproximadamente que estamos nosotros también dando detalles acerca de esto. Nos decían que aquí serían más o menos 15 minutos, pero a juzgar por el tráfico que están observando que está bastante pesado, ya pasaron 20 minutitos y seguimos aguardando. Ante cualquier novedad, nosotros volvemos con ustedes. Perfecto, gracias, Ale, trabajando en vivo ya en instantes, seguramente ampliando esta información de último momento. Boliviana, porque en su poder van a observar todo el dinero que se encontró. Un hombre fue detenido en la mañana de este viernes en el marco de unos controles de rutina en Villa Madrid, Limpio. Se trata de Brismar Medina Herrera, de 47 años, proveniente de Santa Cruz de la Sierra, quien se dio a la fuga cuando los uniformados subieron al bus de larga distancia en el que viajaba. Obviamente esto llamó la atención
De su poder incautaron 49.200.000 guaraníes y 2.180 pesos bolivianos. Seguimos con la detención de estos ciudadanos extranjeros. Estamos en contacto con el comisario Hugo Grance, de Homicidios de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rolando, a tu compañera y a la teleaudiencia. Bueno, comisario, se concretó la detención de estas personas. Ambos son bolivianos. Sí, efectivamente, hemos podido identificar a la persona que ha abandonado la camioneta de la ciudad de Villa Elisa, propiedad del ciudadano ruso que hasta hoy está desaparecido. Lo hemos identificado con el nombre de Víctor Álvaro Roca Vargas, un ciudadano boliviano que estaba en compañía de Cristian Picha Ricaldi. Ambas personas han ingresado a nuestro país el día 22 de enero en un vuelo procedente de Santa Cruz. Ingresaron por el aeropuerto Silvio Pettirossi. Y bueno, a partir del abandono de la camioneta hemos realizado un trabajo de campo en cuanto a colectar la mayor cantidad de grabaciones de circuito cerrado por donde pudo haberse movilizado esta persona. Y hemos obtenido muy buenas informaciones. Posteriormente hemos solicitado algunas informaciones a entidades privadas y pudimos comparar con la imagen que teníamos, y tal es así de que hemos identificado plenamente a esta persona. Y hace unas horas procedimos a la detención del mismo en el predio del aeropuerto Silvio Pettirossi. Ahora, comisario, luego de abandonar la camioneta, esta persona, o fue antes eso, él llegó a una casa de venta de artículos electrónicos. Posterior al abandono, él hizo un circuito, abordó un taxi en las inmediaciones y se dirigió hacia Roque Alonso. Ahí descendió e ingresó en una casa de venta de electrodomésticos, preguntando por un congelador, queriendo adquirir un congelador. Y bueno, esas informaciones eran muy llamativas para nosotros. A partir de ese local hemos nuevamente hecho un posible itinerario de esta persona y llegamos a que él abordó, posterior al taxi, abordó un automóvil de la marca Volkswagen Gol, color plata, cuya característica de matrícula estaba a nombre de una empresa arrendataria de vehículos. Y bueno, a partir de ahí pudimos confirmar su identidad. Ellos esta tarde estaban retornando ese vehículo a ese local y ahí personal nuestro ya estaba en plena vigilancia, procedió a la detención de Víctor Álvaro Roca Vargas, quien ya tenía orden de captura por el hecho investigado, y la aprehensión de Cristian Pichar, quien le estaba acompañando. Con respecto, bueno, a ambas personas, y mencionaba al que acompañaba en la situación, ¿ya se pusieron en contacto con las autoridades de Bolivia con respecto a antecedentes o situaciones que de alguna manera vinculan o no a estas dos personas? Estamos en esa tarea con nuestros compañeros de Interpol a fin de tener los antecedentes de los mismos en su país. Ahora, comisario, llama mucho la atención, me imagino para ustedes que trabajan hace años en esto, que personas que ingresaron al país el 22 de enero, extranjeros, presumimos que podrían considerarse turistas, se vean interesados en comprar un congelador, más todavía porque hoy ya estaban pretendiendo salir de vuelta del país. Por supuesto, eso es lo que más nos llamó la atención. Hemos relacionado con las evidencias que encontramos tanto en el recinto donde se produjo la desaparición
presuntamente, y las evidencias incautadas o encontradas en la camioneta. Hemos encontrado nosotros manchas de sangre que presumimos era de gran cantidad porque ya estaban todos limpios el recinto y la camioneta. Y bueno, son cosas muy llamativas. Imagínese un ciudadano extranjero que está como turista en nuestro país y quiera adquirir esos electrodomésticos, no tiene arraigo, no tiene familiares. Entonces, también el ingreso a nuestro país como turistas, hay que tomar un poquito con pinza esa situación también, ¿verdad? Ahora, comisario, para la policía de homicidios, para ustedes los investigadores, todas esas evidencias, gran cantidad de sangre dentro del motel, también en la camioneta, ¿le hacen presumir de la existencia de un crimen, de un homicidio eventualmente? Es una de las hipótesis que manejamos. Para nosotros es una hipótesis muy fuerte hasta poder encontrar otros elementos que descarten esa hipótesis. Ahora, comisario, finalmente, ellos estaban instalados, ¿tienen datos de si ellos estaban instalados en algún hotel o estaban residiendo en la casa de alguien en su estadía por Paraguay? Hemos corroborado de que ellos, a partir de su ingreso a nuestro país, se han alojado en un hospedaje por 3 días. A partir de allí hemos perdido, digamos, lugares donde ellos podrían estar pernoctando. No tenemos esa información, estamos en la búsqueda de esa información. A través del análisis que vamos a realizar con los elementos que hemos hallado en poder de los mismos, seguramente vamos a tener una orientación más efectiva. Ellos no hablaron, no dijeron absolutamente nada hasta este momento, comisario. Hasta este momento solamente manifestaron que ellos eran turistas en nuestro país. Perfecto. Bueno, comisario, vamos a estar entonces acompañando esto que de alguna manera es importante y seguramente va a ayudar bastante dentro de esta investigación. Le agradecemos por su tiempo, muy amable como siempre. Bueno, señor, a las órdenes. Muchas gracias, comisario Hugo Grance, titular de homicidios de la Policía Nacional. ¿Qué datos Sol aportó, no? Datos interesantísimos que va a ayudar en la investigación. Ahora, eso que él remarcaba, ¿no? La hipótesis más fuerte es que estamos hablando de un crimen, un homicidio, es la hipótesis que hoy por hoy suena más fuerte hasta que, bueno, otras pruebas o otras situaciones puedan determinar lo contrario. Lastimosamente va inclinándose hacia ese lado, no todo este proceso que iniciaba hace una semana, Rolando. Simplemente para cerrar esto por ahora, porque enseguida vamos a volver con Alejandra Pereira, hablamos de Víctor Álvaro Rojas Vargas, de 47 años, la persona que sería el conductor de la camioneta, la imagen del circuito cerrado, el hombre que abandonó la camioneta allí en la zona de Villa Elisa. Posteriormente él había abordado un taxi, se dirigió hacia la zona de Mariano Roque Alonso, allí ingresó a una casa de electrodomésticos, preguntó por un congelador, no llegó a comprar, finalmente salió de ese lugar, abordó un vehículo Volkswagen, un vehículo que son esos vehículos alquilados que extranjeros generalmente llegan para poder movilizarse, y a partir de allí salió de ese lugar. Ellos ingresaron al país el 22 de enero, hace poco tiempo, y hoy, cuando estaban por abandonar de vuelta a Paraguay, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Son las informaciones en resumen que nos daba el comisario Hugo Grance, y seguramente a partir de ahora vamos a darle seguimiento a esto una vez que ya lleguen a investigación de delitos. (16:02), 37 grados la temperatura. Momento de darle un repaso a los datos actuales del tiempo. Así está la ciudad capital, cielo despejado, 39,4 la sensación térmica, humedad del 34%, digo bien, y el viento norte que va soplando a 18 kilómetros por hora. Resto de la jornada, meteorología ya nos indicaba una máxima de 38, estamos ahí nada más de alcanzar. Temperaturas en la noche, 33 y 28 grados, va a ir descendiendo ni tanto. Vamos a tener una noche bastante cálida, incluso parte de la madrugada, y llegaríamos a una temperatura de 24 grados, esto ya por la madrugada. Los próximos días, cómo va a estar el clima, por ejemplo, mañana sábado, meteorología nos indica que vamos a tener precipitaciones
mínima 24 y una máxima de 36 grados. El día domingo, mínima 24, máxima de 35. Lunes arranca una nueva semana, un lunes bastante cálido también, mínima 24, máxima de 36 grados. Y da el día martes de vuelta. Meteorología pronostica lluvias, mínima 25 y una máxima que podría llegar hasta los 36. Seguimos informando y hablando de noticias que nos trasladan hasta otros puntos del país, específicamente en Ciudad del Este, en donde una vez más un local fue asaltado, ubicado en el kilómetro 8, donde según el relato de la víctima, una persona ingresó hasta el establecimiento a punta de arma de fuego, intimó a los presentes para posteriormente alzarse con aproximadamente 6 millones de guaraníes en efectivo. Estábamos acá trabajando, yo en una caja, mi marido en el otro. Había 2, 3 clientes acá, a quienes le estábamos atendiendo. En un momento viene el tipo, aparece ahí, se pone en el medio de los clientes y con una ametralladora, algo así de grande. Una tipo escopeta. Tipo escopeta, sí, tenía un arma bastante grande. Y a ella le dice a mi marido, dame toda la plata, abrí tu caja, le apunta a los clientes también, tu teléfono, dame, le saca a los clientes. Violentamente actúa. No fue violento porque todos se quedaron quietitos, mi marido rápidamente abrió la caja, le pasó los dineros, pero parece que sabía dónde había más plata. Le dice, abrí más tu caja, ahí tenés plata, ni en botabú, si no eres manota, Gina, abríla en la caja. Y ahí tenés plata, y le indica dónde hay más plata. Y estamos tratando de recuperar justamente por nuestro rubro, como podrás ver, librería después de 2 años sin poder trabajar, ahora viene y nos pasa Nosotros trabajamos y nos manejamos con platas ajenas, que ahora tenemos que trabajar para poner plata ajena. Para reponer. Y nuestra pregunta es, ¿cómo puede ser un tipo con arma larga recorriendo por acá, a media cuadra de la policía? ¿Acaso hay control? Porque evidentemente no son de por acá. ¿Y cómo es posible que con armas largas estén recorriendo por la calle? O sea que ellos son la autoridad, ellos son los dueños de todo. Sin miedo, algunos sin nada, como si nada viene y nos hace esto. ¿Cuántos se llevaron al final? Y exactamente no sabemos todavía, pero yo estimo que por los 5,5 a 6 millones, porque era un momento, 1 hora pico, que la gente venía a pagar y no nos daba todavía tiempo de agarrar y llevar por lo menos hacia el fondo, porque había mucha gente. Y nos tomó de sorpresa, claro, nos tomó de sorpresa, jamás imaginamos. Cuando más gente había 3 personas acá, otros esperando afuera, que corrieron cuando se dieron cuenta de lo que ocurría. Y lastimosamente tenemos que lidiar ante esta inseguridad mientras nuestro gobierno están robando todo y nosotros, los pobres que apenas trabajamos, tenemos que aguantar esto. Volvemos hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde sigue Alejandra Pereira dando seguimiento a la detención de 2 ciudadanos bolivianos en torno a la desaparición de un ciudadano ruso, Alejandra. Exactamente, Rolando. Acá también monitoreando con el Departamento de Prensa de Investigaciones nos dicen que en minutos más ya se daría la llegada de estos 2 ciudadanos bolivianos aquí hasta el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Reiterar las identidades. Ya nos confirmaron al menos que los 2 serían de nacionalidad boliviana. Estamos hablando de Cristian Pizza Ricaldi, de 24 años, y de Víctor Álvaro Roca Vargas, de 47 años. Según lo que también el comisario Grance manifestó en comunicación con ustedes, ellos habrían ingresado al país el pasado 22 de enero
y bueno, son en este caso los responsables de la desaparición y ya se podría decir que se está hablando de un homicidio, teniendo en cuenta estos elementos que fueron hallados por la Fiscalía, como ser rastros de sangre que aparentemente fueron limpiadas, también el hecho de que ellos se llevaron las cámaras del motel, en este caso en donde el señor trabajaba y residía. Entonces son elementos que hacen suponer también de que se trataría finalmente de un crimen. Este ciudadano ruso, estamos hablando de Mikhail Legotkin, lleva desaparecido ya desde el jueves pasado ahí en la zona de emboscada y hasta el momento nada todavía se sabe de dónde podría estar finalmente el cuerpo de este hombre o el hombre finalmente rolando. Por de pronto seguimos aguardando, nos dicen que la llegada de los extranjeros se daría en minutos nada más. Acá también acompañando el reporte de la policía con relación a la detención de estos ciudadanos bolivianos, Sol y Alejandra. Esto se dio a las 11 de la mañana en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Cuán oportuna esa intervención, porque caso contrario estaríamos hablando de un trabajo internacional, del apoyo obviamente de autoridades de otros países, pero fue en el momento exacto en que se dio finalmente la detención de estos hombres. Exactamente, Víctor Álvaro Roca Vargas, de nacionalidad boliviana, y también de otra persona, Cristian Picha Ricaldi, también boliviano. Y menciona, entre otras cosas, en el informe de la policía, en el acta de detención, que ambos tenían vinculación con la desaparición de este ciudadano ruso. Hablamos de Michael Vasilievich Legotkin, de 42 años. Y un dato no menor que nos ya mencionaba también el comisario Grance, que al momento de la detención se procedió a la incautación de un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Golf. Hablamos de un vehículo de color plata, perteneciente a una casa que se dedica a la renta de automóviles, y recordemos que testigos manifestaron a ellos que cuando abandonaron la casa de electrodomésticos, este hombre, el que específicamente abandonó la camioneta, abordó un vehículo con similares características. Entonces, de alguna manera, eso es un elemento importante también. ¿Y qué incautaron del poder de estas personas? Incautaron 2 aparatos celulares, varias tarjetas SIM card, tarjeta de débito, documentos, no solamente de nacionalidad boliviana, sino que también tenían documentos peruanos, un certificado de venta del vehículo incautado y también un arma blanca. O sea, al juntar todos estos elementos, sin dudas, las sospechas hoy por hoy de la Policía Nacional tienen totalmente sentido dentro de las características que también brindaban aquellas personas que, bueno, vieron de alguna manera algunas situaciones sospechosas. Para nosotros, sin duda, simplemente al analizar la situación, que este hombre haya bajado hasta un local de electrodoméstico, haya consultado por este producto, hablamos de una congeladora, ¿verdad? También llamó la atención a la policía, Rolando. Exactamente, llama poderosamente la atención. Recordemos que el principal, al menos, ya nos decía el comisario Grance, la persona quien sería el responsable, al menos, de conducir el vehículo, es Víctor Álvaro Roca Vargas. Esta es la persona quien tendría vinculación con este caso, y cuando fue detenido, él se encontraba con este hombre de Víctor Picha Ricaldi. Es Víctor Roca la persona que fue detenida y a quien lo identificaron plenamente como el responsable de conducir la camioneta al ciudadano ruso, Sol, de ir en un taxi hasta Mariano Roque Alonso, de preguntar por el electrodoméstico, y este otro estaba con él al momento de su detención. O sea, cayó ahí en el aeropuerto de Silvio Pettirossi, estaba con él, pero al menos todavía no es ubicado dentro del contexto de la situación. Seguramente con esto se va a investigar y se va a saber cuál es la situación. Eso es lo que mencionan, Alejandra, al menos, ¿no? Exactamente, Rolando. Así como ya estuviste mencionando, Víctor Álvaro Roca sería justamente la persona que aparece en las imágenes de circuito cerrado, el de remera negra específicamente, que abandona justamente este vehículo
ya en inmediaciones del hospital de Villa Lisa. Reiterar que esto supuestamente ocurrió el mismo día que se reporta la desaparición de este empresario de 42 años en la zona de Emboscada. Así que por de pronto nosotros seguimos aguardando mayores informaciones. Todavía no tenemos. Una vez que ellos lleguen, nos imaginamos también que van a hablar acerca de los antecedentes y ver finalmente qué pasaría con estas personas, si es que van a ser enviados a su país o cómo va a ser el proceso, también teniendo en cuenta de que ahora justamente ya se está hablando de un aparente homicidio donde resulta víctima este ciudadano de nacionalidad rusa. Exactamente, hasta este momento lo que se tiene al menos indicios, Sol y Alejandra, es contra Víctor Roca, el primero. Víctor. El otro cayó ahí con él en el aeropuerto, estaba por ahí, podemos decir, incluso circunstancialmente. Podría llegar a ser alguien que simplemente acompañaba en el también, momento. O vaya a saber qué elementos salen más adelante. Por ahora, contra quien se tiene muchos indicios es contra Víctor Roca, porque sin lugar a dudas... Él sí se lo posiciona dentro de todo el proceso, bueno, de la última vez que también se lo ve, el vehículo, el local, o sea, es con él con que sí coinciden ciertas características de la investigación. Claro, coincide el abandono de la camioneta, el taxista también que lo reconoce por haberlos trasladado, los funcionarios de la casa de electrodomésticos, también el alquiler del vehículo que luego había utilizado. Estamos hablando de varios elementos que a él lo involucran directamente en este caso. Ya en comparación a la otra persona se tendría que ver. Lo que llama la atención es que los dos ingresaron juntos al país el 22 de enero pasado y ahora estaban intentando salir de vuelta de nuestro país por el Silvio Pettirossi, pero la policía ya estaba siguiendo los rastros de estas personas que seguramente en pocos minutos van a llegar ahí al Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Recordemos que los fiscales María Irene Álvarez, Carlos Maldonado y Gedeón Escobar dispusieron la detención de estas personas. Entonces a partir de ahora vamos a esperar qué es lo que dicen. Seguimos pendiente, Alejandra, de la llegada de estas personas y estamos pendientes a tu llamado. Así será, Rolando. Solo ante cualquier novedad nosotros volvemos con ustedes. Bueno, atiendan bien esto, tienen que ir a visitar Bristol y armar sus... A continuación nos traslada hasta la zona de Huillaú, lastimosamente una situación que se dio en un vertedero, al menos el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido. Se daba alrededor de las 4 de la tarde, aparentemente presentaba una herida cortante en la cabeza, se tuvo conocimiento de la situación luego de que un vecino, en realidad trabajador de este vertedero que vemos en imágenes, el señor Higinio Ruiz, llamara a la policía, comunica el hallazgo de este cadáver, de este recién nacido, y según la información que ahora va trascendiendo, se habla de que contaba con varios golpes, traumatismo de cráneo encefálico severo con fractura expuesta. Fue lo que lograron determinar tanto el médico forense, el doctor Javier Ruiz, como también se hizo presente el fiscal interviniente. El hallazgo de un feto en el vertedero municipal de la ciudad de Huillaú. Nos han informado de que trabajadores del lugar han encontrado un feto. Inmediatamente hemos acudido al lugar donde hemos corroborado de que se trataba de un feto recién nacido en este caso, y hemos trasladado hasta la morgue a los efectos de que el forense pueda inspeccionarlo. Y ya en el transcurso de la tarde pudimos, a través del Departamento de Investigaciones aquí de la ciudad, de la Policía Nacional, se pudo encontrar a la madre internada en un hospital privado, donde al ser consultado ha confirmado de que se trataba de su hijo, que supuestamente ha abortado
en este caso dentro de su domicilio, y que luego ha envuelto en una bolsa Volvemos a investigación de delitos de la Policía Nacional con Alejandra. Está llegando la policía con los detenidos. Exactamente, Rolando. Tenemos entendido que estos ya serían los extranjeros detenidos. Está llegando una comitiva importante, ya se están preparando aquí los efectivos policiales, vienen en el vehículo particular. A ver. Parece que vienen en dos vehículos distintos. ¿Qué pueden mencionar, amigos? Estaban por salir del país. ¿Qué hacían en el país? ¿Vinieron por turismo? Bueno, ¿qué pueden mencionar en el país? Por turismo venían. ¿Qué pasó del ruso? Permiso. Bueno, ninguno de los dos pudo mencionar nada, compañeros. Son los dos extranjeros que fueron detenidos antes de salir del país. Estamos hablando de ciudadanos de nacionalidad boliviana, uno de 47 años, otro de 24 años. El mayor sería el que aparentemente abandonó el vehículo en la ciudad de Villaliza y ahora ya ingresaron a una de las oficinas donde se encuentran también los jefes del departamento de homicidios, compañeros. Bueno, ahí vemos entonces la llegada de los bolivianos detenidos a la sede de investigación de delitos de la Policía Nacional. Recordemos que uno de ellos fue identificado plenamente por los investigadores y se lo ve o se lo ubica desde el momento del abandono de la camioneta al abordar el taxi, también en Mariano Roca Alonso y en el alquiler de un vehículo. Vamos ya a escuchar también al comisario Hugo Grance, quien hace instantes hablaba con nosotros y ahora ya va a hablar en esta conferencia de prensa. Sí, muy buenas tardes. Dimos un paso muy importante en la investigación de la desaparición de este ciudadano ruso de nombre Mikhail Vasilievich. En horas de la tarde hemos dado con la detención de Víctor Álvaro Roca Vargas y la aprehensión de Cristian Picha Ricaldi, ciudadanos bolivianos. El primero para nosotros es la persona que ha abandonado la camioneta del ciudadano ruso en la ciudad de Villaliza días pasados. Esta detención se produce después de un profundo análisis de varias grabaciones de circuito cerrado que hemos accedido y realizado el itinerario del posible escape posterior al abandono de la camioneta. Después de los análisis de las grabaciones hemos también accedido a informaciones proveídas por instituciones privadas y públicas vinculados a las grabaciones. Hemos determinado la identidad de esta persona y bueno, esta es la hora que ya está a disposición del Ministerio Público. ¿Cuándo ingresaron al país estas personas, comisario, y qué estaban haciendo en nuestro territorio? Bueno, ellos ingresaron, según reportes de la Dirección de Migraciones, el día 22 de enero por el aeropuerto Silvio Pettirossi, un vuelo proveniente de Santa Cruz, Bolivia, y ellos ingresaron supuestamente con intenciones de realizar turismo en nuestro país. Fueron alojados en un hospedaje por 3 días y a partir de ahí ya perdimos o se perdió, digamos, el lugar donde ya estaban alojados. A partir de la detención, nosotros vamos a analizar todos los elementos que hemos encontrado en poder de los mismos a fin de ir encontrando dónde estuvieron hospedados últimamente. ¿Qué relación tendría este Cristian Picha Ricaldi con la desaparición del ruso? Ellos ingresaron juntos por el aeropuerto, como les dije, y el día de hoy tenían la intención de ir a devolver un automóvil que arrendaron en el predio del aeropuerto. Bueno, nosotros por eso presumimos que todo el tiempo estuvo con el señor Víctor Roca.
¿Cuáles son los elementos, comisario, que vinculan efectivamente con la desaparición del ruso a estos dos ciudadanos bolivianos? Bueno, un elemento muy importante es la camioneta abandonada. Imagínense ustedes de que un ciudadano esté desaparecido y aparezca la camioneta en el poder de uno de estos detenidos. Es un elemento muy importante para nosotros en la investigación. ¿Tienen antecedentes que pudieron confirmar a través de Interpol, comisario? Estamos en esa tarea, ya están siendo convocados personales, compañeros nuestros de Interpol, a fin de poder intercambiar informaciones con los pares bolivianos. ¿La sangre del automóvil pertenece en este caso al empresario ruso? Bueno, esa tarea se está realizando en estos momentos en laboratorio, todavía no tenemos reportes. Estamos en esa tarea. ¿Qué hay de esa versión que quería comprar freezer o algo así? Bueno, nosotros, como le dije, hemos realizado el itinerario realizado por este ciudadano boliviano. Había ingresado en un local comercial de venta de electrodomésticos en la ciudad de Roque Alonso. Y bueno, ellos ingresaron juntamente con el taxista que lo llevó hacia esa zona. Y obtuvimos la información de que él quería adquirir un congelador. ¿Es la primera vez que viene al país? Según reporte de migraciones, sí. ¿El trasfondo todavía entonces no se puede precisar, comisario? El trasfondo todavía no. Nosotros tenemos que ir analizando, como le dije, los elementos que hemos encontrado en poder de los mismos para tener la información de que si ellos se conocían o no. ¿Ellos estaban por abandonar el país, comisario? Bueno, ellos en un principio tenían vuelo de regreso para el día de hoy, que fueron a posponer para el día de mañana. El que abandona la camioneta es el de apellido Roca. Efectivamente, esa es lo que nosotros pudimos corroborar con las grabaciones y elementos que hemos colectado en el transcurso de estos días. ¿Dónde estuvieron durante todo este tiempo, comisario? Bueno, ellos se movilizaban por Asunción permanentemente, si bien no contamos todavía con el sitio donde estaban hospedados últimamente, pero sí tenemos información, primero para cambiar el día de su vuelo, por ejemplo, ellos acudieron a la empresa de turismo y es por ello de que presumido de que se manejaban tranquilamente por la ciudad de Asunción. Comisario, si bien seguimos hablando de la desaparición de una persona, ¿tú apuntas que en el motel pudo haber ocurrido un crimen o cuanto menos un hecho violento? Bueno, con las evidencias que hemos levantado tanto del lugar en emboscada y de la camioneta, podemos presumir eso. ¿No tienen pistas aún que puedan ayudar, digamos, a identificar la localización del grupo? Por eso le digo, vamos a analizar todos estos elementos que hemos incautado del poder de estos ciudadanos bolivianos y ojalá Dios quiera que podamos tener algún elemento que nos puedan ir conduciendo a la ubicación del ciudadano ruso. ¿Ellos van a permanecer aquí? Ellos van a permanecer, está a disposición del Ministerio Público, van a permanecer todavía en este lugar. A través de Interpol tienen antecedentes de esta gente. Es lo que estamos corroborando con nuestros pares en estos momentos. ¿Podrían haber otras personas involucradas en la desaparición del ciudadano ruso? No se descarta, no se descarta. ¿Los familiares al menos no aportaron si es que él tenía relación con gente de Bolivia? No tuvieron, no aportaron, no tienen conocimiento, es más, no manifestaron una situación de esa naturaleza ni que él tenía amenaza alguna anteriormente. Comisario Hugo Grans, entonces Rolando Sol, dando detalles sobre la detención de estas dos personas, Víctor Álvaro Roca Vargas, ciudadano boliviano, y Cristian Picha Ricardi, de 24 años. Estas personas estarían justamente involucradas en la desaparición del ciudadano ruso y de ahora más continuaría también la investigación. No se descarta que se haya registrado un hecho violento, estamos hablando ya de un aparente homicidio. Y bueno, a partir de lo que ellos puedan mencionar, finalmente se determinará si es que hay al menos elementos para saber en dónde finalmente se encuentra este ciudadano que ya lleva más de 8 días de desaparecido. Excelente, Alejandra. Importante detención de estas personas de nacionalidad boliviana que tendrían implicancia en la desaparición del ciudadano ruso, del empresario ruso, dueño de un motel en Emboscada, Casablanca, que desapareció hace una semana. Ahora se busca dar con su paradero mientras se investigan las evidencias incautadas. Seguramente el móvil de los detenidos también va a servir bastante para levantar elementos que pueda ayudar a los investigadores, principalmente saber por dónde se movilizaron este tiempo. También se aguarda el informe de Interpol. Gracias, Alejandra.
A ustedes, compañeros, hasta luego. Vienen en dos vehículos. En Capitán Vado, en la zona de la colonia Aguará, 7 personas fueron privadas de su libertad, entre ellas un sojero de nacionalidad brasileña. Hablamos de Carmo Valdecir da Costa, quien fue privado de su libertad. De acuerdo al reporte policial, ellos llegaron a pagar por la liberación, pero se desconoce el monto. Él habló brevemente con relación a lo ocurrido. Nosotros vinimos por un presunto hecho de secuestro. Estoy con la gente por información que me llegó a través de la policía antisecuestro de Santa Rosa. Vinimos a constituirnos acá en esta propiedad arrendada por un ciudadano brasileño que supuestamente fue víctima de secuestro. Ahora mismo estamos investigando y estamos haciendo los informes con toda la policía. Estamos acá, está la Fiscalía de Capitán Vado, también nosotros de San Pedro, la Fiscalía Antisecuestro. También está la gente de criminalística. Estamos todos y ahora se está investigando a fin de esclarecer el hecho. ¿Qué manifestó la víctima? Y todavía no tenemos nada todavía que pueda compartir con ustedes porque son toda información todavía que todavía no compareció ante la fiscalía. Se va a decir, todo lo que se está haciendo ahora es un trabajo investigativo de parte de la policía, ¿verdad? Y entonces vamos a respetar un poquito esa investigación a fin de esclarecer lo antes posible todos estos hechos. ¿Qué hora aproximadamente ocurrió? Aproximadamente fue a las 5 de la mañana. Eso sí. Pero se puede presumir que llegaron personas armadas en el lugar. Sí, se puede presumir. Existen indicios de eso. Ahora estamos investigando mejor a qué hecho fue realmente. Un adicto tiene en zozobra todo el barrio Roberto Le Petit. Los vecinos están realmente cansados porque es una constante. Ya ha afectado, destruido un portón y también el vehículo de una familia. Insisten en que varias veces han denunciado la situación y queda prácticamente en la nada. El año pasado él tuvo un pequeño inconveniente con mi primo y desde ese momento, digamos, él tiene muchos roces con nosotros, con la familia, porque también con mi hermano, conmigo, con mi papá, las veces que pasamos ahí, nos dice cosas para que le repitamos a mi primo. Y en una de esas, mi hermano también le dice que él no es su mensajero y que si él tiene algún inconveniente, que conoce mi casa y que vengan a hablar, ¿verdad? Entonces él ahí, eso fue la primera vez, agarra y él empieza y le pega a mi hermano. En la calle, hay todo también, está la denuncia, la afirmación, está en la fiscalía. O sea, que se trata de un conflicto de larga data que ayer terminó explotando. Sí, así mismo. Bueno, él tiene su domicilio acá cerca, el hombre que iba al mando del camioncito, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vive? Acá, 1 cuadra y media. O sea, en esta misma calle. Sobre la misma acera. ¿Y qué pasó anoche? ¿Por qué él decidió hacer eso? Y le vio nuevamente a mi hermano saliendo de la casa de sus tíos también, que tenemos parientes en la esquina. Él sale de ahí y empieza y le grita a mi hermano, le dice cosas y empiezan a discutirse y se pegaron, ¿verdad? Entonces terminó ahí, él se fue a su casa y mi hermano vino a mi casa, nos acostamos todos y qué sé yo, las 10:30 de la mañana fue que él viene con su camión y hace eso que ustedes vieron en imágenes, y luego a las 3:30 de la madrugada nuevamente. Regresa, 2 veces vino. ¿Qué hizo en ese horario? Y lo mismo, vino con su camión, agarra, entra y chocó el portón. Y ahí fue donde ya impactó ya la pared esa. Terminó también afectando la casa a ustedes. Sí. Una de las habitaciones. Sí, ahí, así mismo. Nosotros estamos ahí acostados con mi hijo y escuchamos el ruido y nos salimos todos. No solamente nosotros, todo el vecindario salió a mirar y asustado por lo que pasó. Y son 2 veces. Y mira que la gente también se va a trabajar, tiene cosas que hacer y
no durmieron porque estaban pendientes, porque tenían miedo que él vuelva a hacer lo mismo. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Se llama José Ortiz. José Ortiz. ¿Tiene antecedentes? Me decía? Tiene antecedentes por hurto y creo también que nos dijo la gente de la policía que también tiene otro antecedente parecido a esto. Vení a Bristol y armá tu combo en